Hola, te damos la bienvenida al ciclo Constructores de Diálogo Camarco 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción. Bienvenidos, este es el ciclo Camarco 2024 Constructores de Diálogo y nos dedicamos en esta temporada a la innovación, este desafío de pensar y hacer distinto. Y qué importante es el diálogo colaborativo, pensar en experiencias conjuntas, no solamente a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que es un país muy amplio, sino también en la región, en América Latina. Por eso está con nosotros Eduardo Hernández de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo le va? Todo muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Más allá de cualquier rivalidad futbolística, gracias por estar con nosotros. Ya lo digo por asumido. Muy bien. Quiero preguntarte, primero porque me lo contabas detrás de cámara, pero después porque me parece que habla de los nuevos perfiles profesionales que se introducen en la industria de la construcción. ¿Cuántas veces en tu vida te pusiste un casco para entrar a una obra? 4 o 5 veces casco he usado como máximo, en verdad. ¿Y de qué mundo venís? ¿Cuál es tu recorrido? Mira, vengo del mundo de trabajando en temas de innovación, pero con enfoque en la sociedad. He trabajado en el sector público, trabajé también en Barcelona, en el gobierno catalán, postulando y armando proyectos de innovación para implementar también en distintos ayuntamientos, y desde ahí me vine a la Cámara Chilena de Construcción a partir desde el diseño e impulsando los temas de innovación y productividad en una industria que lo necesita demasiado. O sea, sos un talento de la tecnología, un emergente del mundo de la tecnología. Sí, se podría decir que vengo desde allá, de la tecnología, desde la innovación, más que de la construcción. ¿Cuál es tu formación de base? Soy ingeniero, estuve también ligado un poco a los temas de tecnología, pero siempre muy enfocado en los temas de procesos creativos, diseño, como pensamiento un poco más lateral respecto a una ingeniería más tradicional o más técnica de lo que se podría pensar. Recién dijiste algo con lo que me quedo y lo retomo porque me parece que también le habla directamente a la experiencia argentina. Dijiste, la industria de la construcción necesita y mucho de este pensamiento lateral, de la incorporación de perfiles que vengan de trabajar en nuevas tecnologías. ¿Cuál es la situación actual en la industria de la construcción en Chile en lo que refiere a innovación? Mira, la industria de la construcción en Chile en verdad ha estado viviendo un cambio en los últimos años, dado la pandemia, dado también ciertos como conflictos sociales que han habido en el último tiempo. Sí. La industria de la construcción ha tenido que pensar de forma distinta en cómo resolver los problemas que venía enfrentando hace mucho tiempo y también desafíos que vienen en el futuro. Sí. Temas medioambientales, temas de competitividad. Y lo que ha estado pasando es que la integración de una mirada distinta es como complejizando la construcción. Nosotros lo denominamos donde incorporamos gente desde las ciencias sociales, la economía, no solamente constructores o arquitectos a desarrollar el país, ayudan mucho a entender cuáles son todos los problemas que estamos afrontando, ya que la construcción tiene componentes sociales, tiene componentes medioambientales, y así hemos estado hoy en día abordando un poco los principales desafíos. Y eso todo en un marco donde uno tiene que empezar a abordar ciertos espacios que son un poco más incómodos. Y ahí es donde la innovación juega un rol fundamental en lo que hemos estado trabajando. Cuando hablas de espacios incómodos, ¿a qué te referís? Donde son conversaciones que habitualmente la industria de la construcción no se estaba cuestionando. El rol que tiene la construcción con los temas medioambientales, el rol que tiene la construcción con procesos que al final terminan más que armando un edificio, armando un hogar o un proyecto de vida, tenían que empezar a incorporar factores y variables que iban más allá de la técnica constructiva. Es decir, cómo estoy pensando las familias del futuro, cómo estoy pensando el planeta del futuro y cómo queremos construir ese planeta del futuro. Ahí es donde empezamos, en la Cámara estamos impulsando fuertemente esta mirada de cómo preparar a la industria para los desafíos que ya estamos viviendo y los que se vienen en el futuro, que cada vez van a ser más grandes. ¿Hay diálogo colaborativo dentro de Chile? Hay diálogo colaborativo. Nosotros como Cámara somos una iniciativa que habla tanto con el mundo académico, con las mismas empresas socias que hoy en día participan activamente, con el sector público también. Hay mucha relación donde hoy en día la mirada o la misión que tiene la Cámara es apostar al desarrollo sostenible de la calidad de vida de las personas. Entonces, apuntando desde ahí, tenemos que empezar a colaborar y los problemas tienen que ser desde esta mirada colaborativa, si no, hoy en día no tienen cabida. Hay, me imagino, todo un aprendizaje que tiene que ver con experiencias compartidas, pero me gustaría que me traigas algunos ejemplos puntuales de cómo este diálogo colaborativo dio buenos resultados.
no sé, pienso automáticamente en Chile y construcción y se me viene la necesidad, por ejemplo, de aplicar tecnología y desarrollos antisísmicos en un país muy atravesado por eso. Bueno, Chile tiene una alta trayectoria en temas de la construcción, sobre todo técnicamente hablando. Las capacidades antisísmicas hoy en día han sido incluso exportadas como servicio a todo el resto del mundo, pero hoy en día incluso los desafíos van apuntando al principal como problemas que estamos viviendo hoy en día como país, que es el déficit habitacional. Más de 1 millón de familias hoy en día no tienen un hogar, y el trabajo que estamos apuntando desde Chile es cómo con nuevas técnicas constructivas, con tecnología, aceleramos esa curva que cada vez ha ido aumentando más. La pandemia lo aceleró increíblemente, los campamentos, como el hacinamiento familiar que se estaba dando, y es desde ahí donde la construcción tiene que hoy en día resolver de una forma rápida, y esta resolución no va solo por parte de la construcción, sino que tiene que darse con jugar de memoria con el sector académico, con el sector público, y cómo vamos a estar avanzando en esos procesos. Claro, hablas de un diálogo intersectorial, es decir, ya no la gente de la industria hablando entre sí en distintos puntos del país, sino una industria y un sector productivo que dialoga con el resto de la sociedad. ¿Qué pasa a nivel regional? ¿Cuánta colaboración, cuánta experiencia compartida hay? Yo creo que cada vez hay más. La Cámara es parte de la FIC, que es la asociación o la federación que reúne a la mayoría de las cámaras latinoamericanas, y hoy en día está impulsando el concepto de esta innovación colaborativa. Me toca ser parte del grupo de innovación abierta que hoy en día reúne a distintas cámaras, y con Argentina particularmente somos las cámaras o la industria a nivel latinoamericano que más avanzado, que más desarrollo han tenido los temas de innovación. Y es como al final la colaboración entre eso, pero también sumando a todos los actores, Uruguay, Perú, Colombia, México y todo el resto de las cámaras, tenemos que estar pensando desafíos que al final tenemos las mismas problemáticas. Y cada uno resolviéndolo por su lado a través de silos, no va a generar el impacto que sí podríamos estar impulsando esto de manera colaborativa. Hay, entiendo, una iniciativa que tiene que ver con este diálogo colaborativo a nivel regional. ¿Me podés contar un poco? Entiendo que consiste como en un mapeo de problemas y soluciones posibles, ¿verdad? Sí, estamos hoy en día trabajando en conjunto con la Cámara de Uruguay, de México y de Argentina, partiendo un primer piloto respecto a un mapa CONTEC. Lo definimos CONTEC porque construcción y tecnología es como la sigla que se ocupa hoy en día. Sería como FinTech, pero aplicado a la construcción. Y estamos hoy en día impulsando donde hay soluciones que existen en Argentina, hay soluciones que existen en Uruguay, en Chile, y la capacidad de cruzar fronteras para las soluciones digitales es gigante. Hoy en día las variables de operación, cuando son sobre todo en temas de plataformas o en la nube, pueden estar implementándose de forma sumamente fácil entre los distintos países. Entonces empezamos a ver que cada uno está incentivando iniciativas particulares, y dijimos, ¿por qué no nos empezamos a colaborar y empezamos a trabajar en conjunto? Y así trabajamos desde una mirada donde las soluciones pueden hoy en día estar a disposición de cada una de las cámaras, pero en una plataforma común, con un lenguaje común, para poder llegar mejor forma a las distintas empresas que hoy en día necesitan incorporar tecnología. ¿Cuál es el estado actual de la innovación, teniendo en cuenta que tenés esta experiencia de poder mapear soluciones posibles a lo largo y a lo ancho de América Latina? Mira, la innovación en verdad, la metodología hoy en día estamos primero como definiendo como la línea base, es decir, los criterios de lenguaje que hoy en día tienen que atraer soluciones como venían desde otra industria, desde otros conceptos que podían empezar a implementarse en la industria de la construcción. Muchos hablando con lenguajes más técnicos desde el mundo de la tecnología, tienen que empezar a hablar el lenguaje de la construcción. Y los problemas de la construcción tienen que empezar a traducirse en un lenguaje que la gente de la tecnología pueda venir a resolver. Entonces, en ese proceso donde estamos homologando un lenguaje común, es donde al final los procesos de innovación que hemos estado desarrollando son fuertemente como necesarios para poder estar mejorando constantemente en este tipo de iniciativas. ¿Podemos citar o podés recordar algún caso muy virtuoso de innovación donde se pensó distinto un proceso, se pensó distinto una solución y el resultado fue satisfactorio? Mira, hoy en día uno de los ejemplos que en el último tiempo hemos destacado mucho en Chile respecto al mismo tema del déficit habitacional, nos dimos cuenta que habían muchas empresas constructoras que hoy en día tenían la capacidad de desarrollar y tenían la experiencia como más burocrática respecto con trabajar con los procesos del Estado.
pero no tenía la capacidad de construir a la velocidad que se necesitaba, con las técnicas nuevas. Y por el otro lado teníamos empresas proveedoras o industriales que hoy en día sí tenían una capacidad ociosa, tienen un alto manejo en estas nuevas técnicas constructivas, y desde el año pasado hemos estado impulsando un programa donde juntamos esos dos puntos que eran un poco como pares improbables que podían estar desarrollando esto, y colaborando a través de esta metodología, todo sistematizado con la metodología de innovación, pudimos empezar a generar soluciones que responden rápidamente con una expertise necesaria, pero con la capacidad de escalar a este tipo de desafíos puntualmente. Recién hablabas de la experiencia chilena como un país que ha podido exportar know-how en materia de construcción. Lo citabas cuando hablábamos de la tecnología antisísmica y de las metodologías para construir teniendo en cuenta este parámetro. Ahora, ¿cómo nos situamos a nivel regional en América Latina en materia de innovación si nos comparamos con el resto del mundo? Porque vos venís de un recorrido que tuvo que ver con un capítulo europeo, ¿no? Y un capítulo quizás en un país donde hay mucha inversión en innovación y desarrollo. Bueno, estuvimos hace un tiempo en una feria tecnológica respecto en esta materia, que al final era una de las referentes a niveles mundiales, en Londres particularmente, donde se desarrolló, y nos dimos cuenta que muchas de las soluciones que hoy en día estamos implementando, tanto en Chile, en Argentina y en general en Latinoamérica, son bastante similares a las que se están desarrollando en esos países. Evidentemente los recursos para escalar estas soluciones, la cantidad de mercado que hay es distinto, y quizá hoy en día la comunicación que se está dando es mucho mayor de la que hoy en día se está dando en Latinoamérica, pero el potencial que tenemos en Latinoamérica a nivel técnico de las soluciones yo creo que puede estar a la misma altura o incluso podría llegar como a superar. Solo necesitamos tener estos espacios de colaboración que pueden estar fortaleciendo mucho más estas conversaciones y esta conexión entre la tecnología por un lado y las empresas constructoras con metodologías de innovación. Espacios de diálogo que sin duda son valiosos, pero que alguien tiene que ocupar. Tenés que tener talento, profesionales formados para ocupar esos espacios de diálogo, para sentarse en esa mesa. Te pregunto, ¿sentís que América Latina está formando esos profesionales teniendo en cuenta los nuevos perfiles que se necesitan? Yo creo que la verdad es que sí. O sea, hoy en día hay un desarrollo en general en Latinoamérica de mucho talento. Hoy en día uno lo puede ver incluso en otras industrias que no son propiamente la construcción. Muchas de las como unicornios o startups que están saliendo hoy en día son referentes a nivel mundial de lo que se está haciendo. Y yo creo que eso también hoy está, con un poco más de tiempo está tomando, pero la industria de la construcción también se está dando. Hoy en día esfuerzos como lo que te contaba del Mapa Contec o otras iniciativas van en esa línea, y yo creo que eso se da porque los profesionales que están hoy en día impulsando este tipo de iniciativas tienen esta mirada de que la colaboración es fundamental, más como colaborar mucho más que competir o empezar a ver y trabajar de manera particular. ¿Qué rol juegan los gobiernos, Eduardo, en todo esto? Son fundamentales, o sea, la colaboración que incluso se tiene que dar en cada una de las instancias como políticas, y me refiero incluso más que políticas de la sociedad, tienen que hoy en día estar sumamente articulados, donde tienen que promover hoy en día estas metodologías y estas técnicas de innovación. Esto tiene que ser siempre como acotado a no mitigar riesgos, porque hoy en día uno no puede prometer cosas que efectivamente pueden terminar como trabajando negativamente en la industria de la construcción o en las familias, pero sí tiene que ser pensado desde una mirada donde se genere el campo fértil para empezar a impulsar temas de innovación, para que las empresas puedan arriesgar un poco más y para que puedan empezar a pensar distinto, porque si no existen esas como variables, como que está todo listo para que se pueda desarrollar la innovación, las empresas no se van a arriesgar, porque este riesgo tiene que ser compartido no solo desde el nivel privado, sino que también con las distintas instituciones. A ver, ¿qué tiene que tener, conforme a tu experiencia y a este mapeo que llevaron adelante, qué tiene que tener una idea innovadora para que funcione? Mira, para que funcione una idea innovadora tiene que entender muy bien el problema y el contexto en donde se está desarrollando. Es como una frase que ocupan mucho en el mundo de la innovación, es enamórate del problema y no de la solución, donde finalmente la solución puede ser muy distinta si es que uno no conoce, uno no entiende el problema que está desarrollando. Entonces, tener muchas conversaciones con gente que está participando, con gente que participa tanto activamente como pasivamente en estos problemas, en esta industria, conocer, explorar qué cosas se hicieron en el pasado. Muchas veces estas innovaciones vienen a decir,
vamos a hacer algo nuevo completamente, pero también hay experiencias que intentaron resolver esto, entender por qué fracasaron y ocupar esos fracasos o éxitos que pasaron con anterioridad como un aprendizaje. Y con eso generar una base de acotar y tener ciertas hipótesis que decir, la solución va a resolver esto. Y generar esta como expectativa respecto a lo que puede resolver súper acotado, porque si no, las soluciones o la innovación vienen a prometer cosas que realmente en el futuro tampoco pueden cumplir. Entonces es súper importante que la expectativa de algún proceso de innovación responda a un problema claramente y maneje las expectativas de lo que puede resolver y lo que no puede resolver. ¿Cuál crees vos que es la clave del éxito para que América Latina finalmente termine abrazando la innovación y termine dando un salto al desarrollo? Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es eso, de construcción, de infraestructura puesta al servicio de un mejor desarrollo, un mejor porvenir para nuestros países. ¿Cuál crees que es la llave para que eso suceda? Mencionaste una más adelante, digamos, al principio de la conversación, mencionaste una que es el diálogo, las buenas conversaciones y compartir experiencia. ¿Cuál crees que es otra de las llaves? Mira, nosotros al menos lo hemos aprendido por muchos errores en la cámara y creo que es la gestión del conocimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que hay mucho aprendizaje que se está dando, y no solamente en la industria de la construcción, pero en general en toda la industria. La construcción pasa de manera mucho más fuerte, es que el conocimiento no se sistematiza, ¿ya? Los aprendizajes que se están dando, es decir, parto un proyecto nuevo, parto una nueva experiencia y hago como borrón y cuenta nueva donde lo que pasó anteriormente no existió. Y cuando se pasa el conocimiento al final tácito, que se da entre las personas, que se da en conversaciones, que se da en base a estos diálogos, evidentemente, a un conocimiento explícito, es decir, se documenta, se generan hoy en día y se especifica qué cosas funcionaron, qué cosas no, para que la próxima persona o la versión del futuro de cada uno de los equipos que van a estar trabajando tengan en cuenta ese aprendizaje y puedan ir construyendo sobre una marcha que vaya avanzando. Porque muchas veces como el gran desafío que tiene la innovación es que se piensa que se va a resolver todo desde nuevo y se desconoce un poco lo que se pasó anteriormente. Y eso no solamente es culpa de las personas que vienen a plantear una nueva idea, sino que la gente no documentó de forma sistemática todos los aprendizajes que esto podrían contribuir a un desarrollo del futuro. Yo creo que eso, conjunto con el diálogo, podrían ser llaves que de repente suenan muy sencillas, pero que podrían abrir muchas puertas respecto a los temas de innovación. Se tiende a pensar en la construcción en línea con lo que veníamos hablando como un sector duro, quizás más técnico o como soluciones puntuales o en términos de soluciones puntuales, que obviamente, sin duda, son muy útiles. Vos recién hablabas del déficit habitacional en Chile, pero se tiende a escindir la idea de que un país con más y mejor infraestructura es un país más desarrollado, ¿no? ¿Qué nos podés decir al respecto en tu experiencia también, mapeando la situación de los distintos países de América Latina? A ver, hoy en día la industria, y pasa en Chile y me imagino que también pasa en el resto de Latinoamérica, el desarrollo de la economía en el país tiene una fuerte correlación a lo que pasa con la industria de la construcción. Es decir, si al país le va bien, a la industria de la construcción le va bien. Si al país le va mal, a la industria de la construcción le empieza a ir mal. Entonces esta correlación de que se hace respecto a que a mayor construcción o mayor desarrollo como de la infraestructura o de los distintos como puntos urbanos, hay un mayor desarrollo del país. Yo creo que es efectiva esa hipótesis, pero el mayor punto que ahí se tiene que estar desarrollando es que estos procesos de crisis o estos periodos que al final no se ven tan atractivos son una oportunidad para cuestionar hoy en día los modelos en que se están implementando y empezar a repensar ciertos modelos de negocio, ciertos productos, ciertos procesos o servicios que puedan contribuir a que la siguiente curva de salto sea mucho mejor de la que se tenía planificada en base a los procesos anteriores. Entonces, es súper importante estar y ser consciente de eso para aprovechar como esos momentum y esa velocidad para empezar a empujar estos cambios y que requieren mucha innovación. Y cuando hablamos de innovación, también tenemos que hablar de innovación a la hora de buscar fuentes de financiamiento, ¿no? Ese es otro capítulo. Eso es un capítulo que tiene mucha relación, pero es de las cosas que más cuesta hoy en día en el mundo de la construcción porque se piensa que todo es fierro, ladrillo y hormigón. Pero lo que se tiene que trabajar a nivel de los servicios, en este caso de financiamiento, son fundamental. Tanto la forma en que nos estamos relacionando con las personas, hoy en día
La tendencia mundial habla de un concepto que se llama renta residencial, que al final grandes empresas ponen de edificios a disposición para arrendar, pero también con el mundo bancario y con el mundo financiero más tradicional. Es decir, cómo empezamos a pensar modelos de negocios que se adecúen a que los procesos constructivos tengan el apoyo financiero durante todo el proceso. Y eso requiere asegurar que la empresa o que la industria tenga el flujo de caja necesario para tomar ciertos riesgos, necesario para poder apoyar ciertos procesos de innovación. Y esto es una correlación súper importante en cómo se va a estar financiando y se va a estar entendiendo el valor de lo que se está dando, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Como empezar a proyectar también esa colaboración entre el mundo financiero y el mundo de la construcción. Hablamos del caso de Chile, del cual obviamente sabes mucho. Hablamos de la región en general. Te quiero pedir que hagamos una suerte de zoom in en la Argentina. ¿Cuál es el mapa de situación para vos viéndola, quizás un poco desde afuera, pero entendiendo mucho del sector? Bueno, nosotros como industria partimos oficialmente los temas de innovación el año 2020. El año de pandemia, que era un muy buen año para comenzar cualquier tema de innovación. Estaba el caos y había una oportunidad. Y ocupamos como referente lo que venía desarrollando la Camarco y la industria argentina en temas de innovación. Ellos venían impulsando hace tiempo el TIC y iniciativas que hoy en día estaban vinculando no solamente a las empresas de la construcción con el mundo de la innovación, sino soluciones tecnológicas, el mundo académico, y estando explorando un poco más allá de los límites tradicionales que se venían trabajando en la industria de la construcción. Entender un poco eso y que estaba dando resultados y que se podía llevar de forma sostenible en el tiempo fue fundamental también para que nosotros como Cámara tomáramos el riesgo o pudiéramos avanzar en los temas de innovación para trabajarlo con una mirada mucho más estratégica. Y hoy en día también la colaboración que estamos teniendo y el aprendizaje continuo entre ambos países ha sido fundamental para cuestionar tanto las cosas que estamos haciendo, aprender de los errores y los aciertos que ha tenido también la industria acá en la Argentina, pero también nosotros ir traspasando como esta lógica de estos países tienen que desarrollarse en conjuntos para poder impulsar una industria colaborativa en Latinoamérica y que el resto también se empiece a ir sumando esta ola sin dejarlo atrás a ninguno de los países del LATAM. Bueno, seguramente que si hay alguien del sector mirando esta charla, quizás se pregunta, bueno, optimizar procesos significa generar menos empleo porque es un sector que genera mucho empleo, ¿no? Aquí en la Argentina los números hablan por sí solos. ¿Qué dirías vos ante esa preocupación de que la innovación o la aplicación de nuevas tecnologías a la construcción implique pérdida de empleo? Yo creo que más que genere menos empleos, genera distintos empleos, porque al final obliga a repensar la matriz productiva que tiene la industria. Vamos a tener gente que hoy en día está con procesos que pueden ser un poco más como tradicionales o más como de primera línea, y vas a llevar a estos profesionales con un acompañamiento tanto con la academia, con el sector público, a profesionalizar y a desarrollar competencias que hoy en día no se estaban desarrollando habitualmente en la industria de la construcción. El manejo de maquinaria, el trabajar con soluciones tecnológicas para optimizar los procesos, y eso también no solamente hace que el empleo tenga un mejor tanto salario, una mejor calidad de vida y una mejor como proyección en el futuro, sino también entrega como variables súper importantes que son con la seguridad laboral, con un menor impacto en el medio ambiente. Y el otro punto que es súper importante, que no estoy hablando hoy ahora de las personas que son parte de la industria de la construcción, el cambiar todos estos procesos, y un poco como se ha estado dando en general, va a hacer que podamos atraer nuevos talentos y que la industria de la construcción no solamente hoy en día llame a la gente que venía habitualmente trabajando en el mundo de la construcción, sino que logre invitar a gente que está trabajando en otras industrias que vean a la construcción como un nuevo polo para poder desarrollar cambios y para también potenciar esta industria que termina siendo transversal a cualquier desafío que uno podría pensar de cara al futuro. Hablas de un parámetro que me parece importantísimo, que es el parámetro ambiental, que también responde a un sector que está en diálogo con una sociedad que hoy demanda cosas distintas. ¿Cuáles son las variables a tener en cuenta? La industria de la construcción a nivel mundial es una de las que genera mayor cantidad de residuos, eso es algo que está comprobado, y ahí es donde la innovación juega un rol fundamental. La mayoría de los países y la mayoría de la industria está ocupando la innovación como un medio para resolver problemas críticos. Y hoy en día uno de los problemas más críticos que tenemos es el tema del medio ambiente. Y cómo nosotros generamos una industria mucho más resiliente a los cambios del medio ambiente, pero también cómo hacemos una que contribuya positivamente a esto. La carbono neutralidad, la escasez hídrica, los cambios climáticos que se están dando,
son fundamentales que requieren repensar los procesos. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar colaborando mucho más, como de forma mucho más puntual, focalizar, por ejemplo, la trazabilidad de materiales, procesos que se van a volver un poco más complejos, lo que va a requerir entender de nuevo los modelos de negocios, pero las variables medioambientales o respecto al cambio climático, yo creo que antes eran optativos respecto a cualquier tema de las conversaciones en materia de innovación, pero la sostenibilidad hoy en día es un requisito básico para pensar cualquier proceso que uno quiera agregar a la construcción del futuro. Además de esto, de la conversación sobre la sostenibilidad, para vos, ¿cuáles son los ejes del diálogo que se tiene que dar para que América Latina dé un salto de innovación? Yo creo que, un poco lo conversamos del diálogo, de sistematizar también el conocimiento, pero también el ir avanzando con riesgos más como incrementales. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos muy buenos para dar un primer paso y quedarnos muy tranquilos con ese primer paso que dimos respecto a los cambios. Es decir, avancemos poquito y quedémonos ahí porque ya estamos bien. Pero el tener una mirada constantemente cuestionando lo que estamos haciendo y no quedarse como tranquilo respecto a los procesos que estamos viendo tanto a nivel constructivo, a nivel financiero, a nivel de la relación con la sociedad, nos obliga a tener como un mapeo general respecto a, oye, este punto quizás lo podemos resolver de mejor forma, o sea, este espacio tiene un potencial mucho más grande que todavía no exploramos. Tener mucho más claro como esa vitrina en torno a las posibilidades y a las oportunidades que están existiendo va a ser fundamental respecto para entender esta lógica como transversal y todo eso requiere colaboración. O sea, todo eso no es impensado sin un diálogo fluido, sin que las confianzas hoy en día se estén desarrollando y que también entiendan que el beneficio de la industria sí o sí va a repercutir en un beneficio puntualmente para cada una de las empresas y las personas que hoy en día interactúan con esta industria. Es una industria donde se acabaron los hilos. Si había posibilidad de aislarse antes, hoy ya no lo hay. O sea, yo creo que es una industria que nunca debió haber existido los silos, pero que hoy en día se está visibilizando todos los efectos tanto negativos que tiene trabajar en silos como los positivos de los que no lo tiene. Es una industria que el encadenamiento productivo es sumamente fuerte. La industria también está sumamente atomizada en todo el mundo. Entonces no hay grandes actores o no hay grandes como jugadores que puedan hoy en día trabajar solos, por ejemplo, para que se desarrolle. Esto tiene que ser de forma colaborativa porque el efecto dominó desde que una empresa empieza a trabajar con una forma distinta que incorpora a otra, esto va a generar que una masa crítica respecto a los temas de innovación. Y preparándonos a los próximos desafíos va a ser fundamental. Si tenemos un caudillo respecto a esto, no va a ser suficiente para movilizar a toda la industria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Así pasó Eduardo Hernández por este ciclo de la Cámara Argentina de la Construcción, Camarco 2024, Constructores de Diálogo. Hablamos de innovación, hablamos de buenas conversaciones. Nos encontramos la próxima.